Recording in progress. La última sesión sobre el tema del presidencialismo en América Latina. Y qué mejor cerrar esta sesión con los tipos de presidencialismo, si podemos hablar de los tipos de presidencialismo en América Latina. Para esta sesión he invitado a una persona muy especial, cercana, amiga, pero además es Paola Montilla Niño. Paola es la directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de nuestra Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Paola es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y tiene un magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad París III y es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Entre las cosas adicionales que ha hecho de su experiencia profesional, ha sido directora del Observatorio de Asuntos Políticos de la Secretaría Distrital de Gobierno y consultora de ONU Mujeres, entre muchas otras cosas que podríamos quedarnos hablando aquí del perfil y el currículo de Paola Montilla. Paola, te agradezco que hayas aceptado la Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta. Para mí es un placer, además de decirles que es una gran amiga en la que además siempre que aprendo mucho y espero que ustedes disfruten esta sesión. Bienvenida, Paola, y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Floralba. La verdad que para mí es un gusto hoy poder acompañarlos en esta tarde, que hubiéramos querido que fuera tal vez presencial, pero bueno, las condiciones impuestas por nuestra alcaldesa nos llevaron a hacerlo de manera virtual, pero realmente es un gusto para mí acompañarlos esta tarde. Gracias, Flora, realmente por la invitación, donde siempre compartimos desde distintos puntos de vista estas discusiones alrededor del poder presidencial, de los tipos de presidencialismo y en general sobre la coyuntura política que pueden tener los distintos países en América Latina. Si ustedes me lo permiten, realmente hoy lo que yo les vengo a presentar realmente es una perspectiva completamente distinta de lo que ustedes han venido trabajando en esta charla sobre poderes presidenciales en América Latina, una perspectiva que nace desde mi formación como politóloga y que se trabaja esencialmente dentro de unos indicadores desde la ciencia política para poder, digamos, como dice Floralba, podemos hacer algún tipo de clasificación alrededor de los presidencialismos en América Latina. El trabajo que les vengo a presentar realmente es un trabajo en proceso que realmente lo que busca es tener comentarios de su parte porque aún tenemos algunos indicadores y algunas variables que podríamos comenzar a revisar. Así que es una propuesta de trabajo que espero pueda ser retroalimentada en esta jornada o más adelante en otros espacios de conversación. Así que si ustedes me lo permiten, voy a compartir en mi desorden de escritorio de presentaciones la presentación que tenía preparada para ustedes en el día de hoy. Les propongo que tengamos como esta guía. Esto no está bajando, ya está bajando. Primero unas consideraciones iniciales y realmente un pequeño y un breve estado de la literatura sobre los diferentes ejemplos que se han hecho alrededor sobre la medición de los tipos de presidencialismo. Luego en la segunda parte voy a hacer algunas justificaciones, si así ustedes lo permiten, sobre nuevas variables que podríamos tener en cuenta para la medición de estos tipos de presidencialismo. Y al final una presentación de la propuesta que yo tengo para realmente calcular o categorizar en vez de calcular los distintos tipos de presidencialismo que existen en América Latina. Como ustedes pueden denotar en uno de mis principales puntos de partida es que efectivamente, y creo que no estoy compartiendo la presentación como se debe, uno de mis principales puntos de partida es que en esencia sí se puede hablar sobre unas tipologías de sistemas presidenciales en América Latina. Realmente, luego los procesos de transición democrática que existieron en América Latina y especialmente en esta zona, y cuando se llegaron a generar procesos de reforma constitucional, pues distintos autores, entre ellos Waring, que fue uno de los primeros en hablar sobre sistemas presidenciales
antecediendo obviamente o posterior a Lanzaro y realmente a todas las discusiones que hizo Garretón en su época, pero dentro de mis estudios considero que es Mayweather y Sugar en el año 1997 donde comienzan a establecer que pueden existir diferentes categorías relacionadas con el poder presidencial. En esas primeras definiciones que hacían Mayweather y Sugar en general se relacionaban mucho al tipo de poderes, definiendo dos tipos de poderes esenciales, poderes proactivos y poderes reactivos del presidente, pero más adelante otros estudios, en general los de Sugar, los de Stein, los de Payne, comenzaron a crear unos indicadores alrededor de los poderes constitucionales del presidente. ¿Para qué? Con el objetivo esencial de poder definir si existen unas categorías o si existe una diferencia entre poder, entre presidentes con mayores poderes constitucionales y por ende con una mayor predominancia de los poderes de la figura del Ejecutivo dentro del sistema político, o que si esa figura del sistema del Ejecutivo puede estar mediada o puede estar mermada por unos bajos poderes constitucionales, ¿no? En esencia, y aquí hay muchos indicadores que en general se han trabajado desde el año 1997 hasta el año del 2010 más o menos. En general estos indicadores, y aquí únicamente voy a presentar dos indicadores que me parecen esenciales, comienzan a analizar lo que ustedes pueden ver en pantalla, esos poderes constitucionales otorgados al presidente. Si realmente tiene un poder de veto total, si tiene un poder de veto parcial, el tipo de insistencia que se mantiene, la posibilidad de emitir decretos, las características que tiene la iniciativa exclusiva de ley, los poderes que tiene el presidente sobre el presupuesto y la adopción del plan de presupuesto, y finalmente las prerrogativas que le otorga el sistema constitucional para convocar a referéndum. A partir de esto, el primer indicador que ustedes pueden denotar es el que manejó Sugar y Kerry. En ese tiempo volven a tener, y la metodología que en general utilizan estos indicadores es dar un valor distinto a si el presidente o el presidente tiene veto con posibilidad de existencia, o si el presidente no tiene veto, o si las mayorías que se requieren son distintas. En ese orden de ideas, ustedes pueden ver dentro de la primera columna que cuando Sugar trataba de medir esos poderes presidenciales, él manejó un indicador que realmente va de 0 a 4, y ese indicador de 0 a 4 lo que trata de medir es, primero le da un valor de 4 si el presidente tiene el veto sin posibilidad de insistencia por parte del Congreso, le da un valor de 3 cuando el presidente tiene veto con posibilidad de insistencia más de 2/3 del quórum, le da un valor de 2 cuando el presidente tiene veto con posibilidad de insistencia que requiere más de 2/3, le da un valor de 1 cuando el presidente tiene veto con posibilidad de insistencia, pero esto requiere una mayoría absoluta de los miembros o una mayoría extraordinaria. Y finalmente calcula o le otorga un valor de 1 cuando no existe el veto o no se requiere o se requiere una mayoría simple para su existencia. En general, todos estos indicadores lo que manejan es una metodología similar. Para cada una de las variables se establecen unas líneas de variación que van entre 4 a 1. Por ejemplo, en el caso de 4 a 0, en el caso del decreto, pues se le otorga al presidente un número de 4, un valor de 4 cuando él tiene poderes de decreto sin posibilidad de rescisión, y se le otorga un valor de 0 cuando no tiene poderes para emitir decretos sin la legislación de la Asamblea, ¿no? En este mismo orden de ideas se calcula los poderes que tiene sobre el presidente. En general se le otorga un valor de 4 cuando el presidente elabora el proyecto del presupuesto y la Asamblea no puede modificarlo, o se le otorga un valor de 0 cuando la Asamblea tiene la completa autoridad para preparar, enmendar el presupuesto. En la misma lógica, la convocatoria o el referéndum, más adelante le voy a mostrar los distintos valores que toman cada uno de estos indicadores, pero en general ustedes se van a sorprender porque dependiendo del valor o del número que le da cada uno de los autores y de la ponderación o lo que hagan de cada una de estas variables, pues ustedes van a denotar que el tipo de poder presidencial que se denota en cada uno de los sistemas políticos va a ser distinto, ¿no? El otro índice que les quería mostrar, porque realmente es el que yo propongo utilizar, es el de Payne, que hace en el 2003, que realmente retoma este primer índice de Sugar y Kerry, que en general todos los indicadores y todos
digamos, todos los trabajos que trabajan este tipo de perspectiva que se centran esencialmente en el trabajo o en medir el poder constitucional que tiene el presidente, tuvieron como punto de partida o como línea base ese trabajo en 1992 de estos dos autores, ¿no? La gran diferencia o la única diferencia que incluye Payne en esta propuesta es incluir la adopción del plan del presupuesto. En otras palabras, Payne de nuevamente retoma y nuevamente valora la capacidad que puede tener los presidentes en una escala de 0 a 4 en 5 indicadores. Realmente si tiene veto total, si tiene veto parcial, la capacidad de decreto, la iniciativa exclusiva, los poderes sobre el presupuesto, la convocatoria sobre el referendo, pero adicionalmente incluye la adopción del plan de presupuesto, ¿no? Para ello indica 3 valores, le da un valor de 2 al presidente cuya propuesta al Ejecutivo se convierte automáticamente en ley si el Congreso rechaza o no el presupuesto, le da un valor de 1 cuando se aplica el presupuesto del año anterior si el Congreso rechaza o no aprueba el presupuesto y le da un valor de 0,5 si el Congreso rechaza o no aprueba, se aplica el del año anterior hasta que se apruebe uno nuevo, ¿no? A partir de estos indicadores que vuelvo, insisto, lo que hacen es realmente valorizar cada uno de estos poderes en cada una de las constituciones de estudio. Ustedes denotan que se construye, espero que se vea bien porque no lo logré presentar de una mejor manera. Hay distintos, los autores que plantean y que ustedes pueden ver desde Sugar hasta Stein y haciendo un informe del PNUD, lo que intentan es calcular ese índice de poder presidencial, ¿no? Como se los mencionaba, cada uno, y el de Payne particularmente, ese que ustedes denotan con un triángulo vacío, es un número que va entre 0 a 1 y que muestra el poder presidencial. Como se los mencionaba y se los advertía un poco hace unos instantes, realmente, pese a que cada uno de estos autores realmente trabajan con unas mismas variables relacionadas al poder de veto, al poder de decreto, al poder de convocar referendo, a la iniciativa exclusiva de ley, cada uno le añade un indicador particular. Por ejemplo, en el caso del PNUD en el 2005, adicionalmente a estos indicadores, a estas variables, le adiciona la iniciativa exclusiva, la emergencia, la capacidad que tiene el presidente de solicitar que un proyecto de ley sea estudiado con emergencia, ¿no? ¿Por qué cambia? Y realmente es uno de los factores, ¿por qué cambia realmente estos indicadores de un autor a otro? Básicamente es por lo que les mencionaba, porque cada uno de los autores le da un valor distinto y en unos casos ponderan y en otros casos no ponderan, ¿no? Pero realmente lo importante y el objetivo de mostrar esto es que es uno de los primeros, digamos, una de las primeras variables a partir de las cuales se comenzó a medir el poder presidencial en América Latina, estaba relacionada o estuvo relacionada realmente con los tipos de poderes constitucionales que podría tener los presidentes en cada uno de los sistemas políticos. Luego, particularmente, y allí pasa como la premisa número 2, otros estudios más adelante en la década eh, en los años 2000 comenzaron a entender, o no sé si antes no lo entendían, pero comenzaron realmente a involucrar que adicionalmente de estos poderes constitucionales, que era una de las principales variables que se podía tener en cuenta para medir el tipo de presidencialismo, era necesario tener en cuenta el legislativo, ¿no? Y la capacidad que podría tener el presidente para generar consensos dentro de ese Congreso y poder finalmente emitir o desarrollar su plan de gobierno. Allí ustedes encuentran un trabajo clásico, que es el trabajo de Cox y Morgenstern, que realmente define 4 tipos de presidencialismo en función
de las características o del tipo de negociación o de interacción que pueda tener con el Congreso. Luego ustedes tienen los trabajos de Aleman y Sibelius que comienzan a incluir dentro de ese proceso y dentro de la misma lógica de cuál es la relación que tiene el presidente con el Congreso, comienzan a introducir lo que nosotros conocemos como el tipo de jugadores con poder de veto, y finalmente los trabajos de Colomer y Negreto que se sientan en la capacidad que tiene el Ejecutivo de generar una agenda SETI, ¿no? A partir de allí comienzan a revisar adicionalmente a las variables de tipo constitucional que ya se tenían en cuenta, comienzan a tener en cuenta el tipo de mayorías que tiene el presidente en el Congreso, comienzan a denotar que esas mayorías en el Congreso van a estar también determinadas o subordinadas a partir de la fragmentación que puedan tener el sistema de partidos y adicionalmente a esta fragmentación, la disciplina que pueden tener los partidos. Y es allí cuando comienzan a involucrar otras variables que han sido importantes en el estudio de los tipos presidenciales y es el tipo de centralidad y el tipo de disciplina de partidos que pueden tener. Cuando las variables explicativas que utilizan para entender esa disciplina que pueden tener los partidos al interior del Congreso generalmente están relacionadas con los tipos de nominaciones que se pueden tener al interior de los partidos, el tipo de democracia interna que tienen los partidos, pero particularmente cuáles son los procesos de nominación, porque de allí ellos entienden que se deriva un menor o un mayor control de los líderes partidistas sobre los congresistas, ¿no? Y finalmente hay otros estudios más recientes que comienzan a introducir no solo esas características del sistema de partidos relacionadas con la fragmentación y la disciplina de partidos, sino también relacionadas con las prácticas clientelistas y son estudios más recientes que en general están asociados a los trabajos de Cosi y de otros teóricos que comienzan a analizar que también esas prácticas clientelistas, la existencia o no, puede comenzar a generar una interacción o puede provocar interacciones distintas entre el presidente y el Congreso. ¿Sí? Lo que les muestro realmente es la primera clasificación que ofrece Cox y Morgenstern alrededor del tipo de presidente que puede tener, que el tipo de presidente que se puede configurar dependiendo de su relación con el Congreso. Allí únicamente ellos señalan cuatro tipos de presidentes, un primer presidente que ellos denominaron un presidente imperial, cuando realmente lo que denota son unas mayorías, o mejor, la inexistencia de mayorías al interior del Congreso, una alta fragmentación y un Congreso que en general tiende a rechazar la mayoría de las propuestas presentadas por el Congreso, por el presidente, lo siento. El segundo tipo de presidente que ellos señalan es un presidente coalicional. De allí es un presidente que en general no puede tener mayorías o tiene unas mayorías no propias de un partido único, es decir, cuando tiene mayorías, no todas ellas dependen de su partido, de su partido de gobierno, sino que el presidente conforma unas mayorías coalicionales al interior del Congreso y allí le permite entablar procesos de negociación que en general va a estar asociado a la existencia de partidos disciplinados, de partidos donde la fragmentación es menor y donde el control que puede tener el presidente o los líderes del partido sobre sus, digamos, sobre los miembros de sus filas es más alto. El tercer tipo de presidencialismo que él denomina es un presidencialismo nacional y una legislatura que es parroquial venal y allí hace referencia a sistemas donde las prácticas clientelistas comienzan a ser denotadas de una o son más visibles, ¿no? Y en ese sentido, si bien se forman o se pueden llegar a formar coaliciones, es el presidente que a partir de negociaciones de tipo particularista comienza a entregar algún tipo de beneficio, llamen ustedes presupuestal, o llamen ustedes cargos del gobierno para lograr conceder esas mayorías en el Congreso. Finalmente, ustedes tienen un presidente dominante que es un presidente donde realmente tiene una alta mayoría en el Congreso
en general relacionada a que existe una identificación entre la mayoría, el presidente es del mismo partido que la mayoría del Congreso, y realmente allí lo que ustedes tienen es una legislatura subordinada, en general una legislatura que en muchos casos es denominada como una legislatura eh, que estampa, que coloca sellos, ¿no? A partir de este primer trabajo pionero de Cox y Morgenstern, que además de esos poderes constitucionales del presidente, comienza a ver cuál es la relación del Congreso para definir una tipología distinta de los tipos de presidencialismo. Ustedes tienen los trabajos que ha realizado Chaschetti realmente, que lo que intenta es nuevamente medir de una manera numérica y no de una manera, si ustedes me permiten la expresión cualitativa, el tipo de relación que tiene el presidente con el Congreso, y allí desarrolla un indicador para medir el tipo de coalición. Es un indicador que generalmente va de 5 a 1 y lo que realmente muestra es la mayor influencia que puede tener el Ejecutivo sobre la actividad legislativa o si el Ejecutivo tiene una menor influencia sobre la actividad legislativa. Eso se calcula a partir del número de escaños que tenga el partido, haciendo una gran distinción entre si esos escaños o esa mayoría que tiene el presidente en el Congreso es un partido, todos dependen de ese único partido de gobierno, o si por el contrario, en general el presidente se ve abocado a generar coaliciones, ¿no? Si ustedes se detienen en este momento, echamos una rápida mirada al sistema, al tipo de sistema de partidos que tiene o que predomina en América Latina, realmente observando dos variables centrales, que es el nivel de fragmentación y el número efectivo de partidos. Lo que puede uno notar es que la mayoría de los países de América Latina en este momento se encuentran ubicados en sistemas multipartidistas, la mayoría de ellos con niveles de fragmentación altos, que es el caso, por ejemplo, peruano y ecuatoriano, y niveles moderados de fragmentación, que sería el caso chileno, ¿no? Ustedes en general tienen niveles muy bajos de esos bipartidismos clásicos que denominaba Sartori en algún momento, únicamente tal vez prevalecientes en el sistema político uruguayo. ¿Mm? ¿Cuáles son las nuevas variables que yo les propongo, que realmente propongo que se podrían tener realmente ahorita en cuenta? La primera de ellas es que los tipos de presidencialismo van a estar determinados por la capacidad de respuesta que tengan los gobiernos en responder a las demandas sociales, ¿no? Y la segunda es que los tipos de presidencialismo, adicionalmente a estas variables constitucionales, adicionalmente a esa relación o a la variable que puede tener en cuenta la relación entre el presidente y el Congreso, también van a estar determinados por el grado de polarización social. ¿Por qué y a partir de qué justificaciones teóricas propongo estas dos nuevas variables? Cuando hablamos sobre nuevas variables de medición y la relación de la capacidad de respuesta que puede tener las demandas sociales, o la capacidad, o por qué la variable de capacidad de respuesta a las demandas sociales puede ser una variable importante, lo justifico en tres premisas. Lo primero es que discutiblemente los presidentes tienen una alta influencia sobre el desarrollo de las políticas públicas en América Latina. Los estudios de Macy y Quinton han demostrado que en general el presidente, y lejos de lo que uno pudiera notar, los presidentes tienen un alto poder de incidencia en la formulación de las políticas públicas. En general, son a veces y en ocasiones, dependiendo de las temáticas, los únicos con capacidad de ser formuladores de las políticas públicas. Adicionalmente, porque independientemente de las mayorías del Congreso y de esos niveles de fragmentación, el presidente puede desarrollar estrategias que atiendan a las demandas de los ciudadanos. Y aquí permítame hacer una mayor explicación. Esto desde un enfoque netamente racional, que podría ser una de las principales críticas que podríamos tener, y desde un institucionalismo muy clásico. Realmente lo que yo propongo es que los presidentes, y es muy alineado a lo que mencionaba Jones en el año 2000, en el 2005, es que los presidentes, pese a tener niveles o no tener mayorías en el Congreso, o pese a estar interactuando con niveles de fragmentación partidaria muy alta, tienen la capacidad, al ser actores racionales y estratégicos, de desarrollar distintas herramientas para que su agenda de gobierno funcione. ¿Sí? En otras palabras. Y allí comenzamos a detener que
independientemente de las estrategias que indiscutiblemente podría ser otro tipo de discusión, los presidentes frente a ese panorama del Congreso, frente a tener antes fuertes poderes constitucionales, podrían ser actores racionales con la capacidad de sobrepasar ese Congreso arbitrario, ¿no? O ese Congreso poco negociador. ¿Sí? Y que eso finalmente se vería reflejado en la capacidad de respuesta que ellos podrían tener frente a las demandas sociales. Eh, y eso, y en la última justificación, como ya se los mencioné, estaría muy asociada a los planteamientos que hace Jones, que finalmente la capacidad de un presidente, sin lugar a dudas, está muy correlacionada con la capacidad que tenga él en implementar su agenda de gobierno, ¿no? A partir de allí, uno de los indicadores que uno podría utilizar para medir esa efectividad del gobierno es el que trabaja Kaufman, y que es el que utiliza Biden para calcular la efectividad del gobierno, que en general resalta dos puntos a los cuales yo también quisiera hacer referencia. El primero es la calidad de la burocracia, la calidad que se tiene o la percepción que tienen los ciudadanos sobre esa calidad de los servicios públicos y adicionalmente la legitimidad en este caso de Kaufman lo denomina la credibilidad que tienen los ciudadanos frente al gobierno. En otras palabras, es un indicador de efectividad que nos permite, que realmente nos está midiendo cuál es la percepción que tienen los ciudadanos, si el gobierno de turno está dando respuesta y está formulando e implementando políticas que se ajustan a las demandas sociales y que adicionalmente tiene la capacidad de generar dentro de la sociedad una noción de credibilidad o en otras palabras, de legitimidad, ¿no? Estos indicadores de efectividad del gobierno realmente son los últimos que presenta Biden para el año 2022. Ustedes allí pueden denotar que realmente Chile, con una gran calidad de la democracia, y Uruguay con unos niveles de consolidación democrática muy similares, los que mantienen la mayor efectividad del gobierno. Sin embargo, hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es que esa efectividad del gobierno sí varía de un año al otro. En algunos países, como es el caso chileno, se mantiene una constante o en otra, o para ser más exactos, la desviación no es tan alta. En otros casos, como en el caso uruguayo, ese indicador de efectividad sí tiene una desviación más alta, ¿no? Pero si ustedes observan los indicadores de los otros países que en general tienen unos indicadores negativos, lo que vamos a poder observar es nuevamente que esos indicadores y esa efectividad del gobierno puede cambiar año a año, pero que aunque cambie año a año, en general la desviación termina siendo baja, ¿no? Esta gráfica realmente lo que les muestra la efectividad del gobierno del 2018 al 2021. A mí me sorprendió mucho estos datos y en general esa efectividad del gobierno, por ejemplo, para el caso chileno, disminuye considerablemente. Yo creo que está muy asociada a este proceso de pandemia que cambió un poco, o sea, luego de pandemia que cambió un poco la percepción o que modificó o que puede estar modificando la percepción que tuvieron los ciudadanos sobre la capacidad de respuesta que tuvieron los gobiernos en ese preciso momento, porque si uno mira, y aquí no los traje, pero sí, porque si uno mira en general la efectividad que ha tenido el gobierno, y en particular el gobierno chileno en general, es una efectividad que oscila entre el 8 al 0,9, ¿no? 0 y 9, entre 0,8 a 0,95, ¿no? Es el único caso donde el gobierno chileno tiene una efectividad realmente muy baja. Ustedes en el caso colombiano denotan que la efectividad del gobierno en general tiene valores negativos y en general ha mantenido en los últimos años, más atrás de 2018, también valores negativos en la presentación. ¿Sí? Existe otro indicador que realmente lo tomo para medir la efectividad del gobierno, que lo tomo de los trabajos de Morlino sobre la efectividad, y que Morlino lo define como la capacidad del gobierno, nuevamente, de dar respuesta a sus gobernantes mediante la ejecución de políticas que atiendan a las demandas que ellos necesitan. Este indicador de Morlino realmente maneja dos tipos
dos tipos de visiones, una cualitativa y otra cuantitativa. En general, los trabajos de Morlino se hacen a partir de una metodología que permite contrastar los datos que en general son tomados de Biden, de Latinobarómetro o de datos con unas series de tiempo bastante largas, con la percepción que tienen los investigadores de ese momento en la región. Es decir, este indicador y el que trabaja Morlino permite conjugar una visión cualitativa que puede tener un investigador sobre si el presidente o no está haciendo está respondiendo y está ejecutando políticas que estén en concordancia con las demandas de la sociedad y por otra parte tiene una visión, digamos, numérica que le permite realizar. No, el primer caso y la primera, y cómo el Morlino construye esta efectividad del gobierno, lo hace a partir de una subdimensión que él denomina la legitimidad percibida. Para medir esa legitimidad percibida, él utiliza la satisfacción con la democracia, que de nuevo es un concepto que está muy atado a la capacidad de respuesta que tiene, ¿no? Y que se distancia realmente de esa, ese concepto de satisfacción de la democracia mm, se distancia de un concepto que es mucho más valorativo de si las personas aceptan o no la democracia, y es aquella pregunta relacionada a si usted preferiría otra forma de gobierno distinto a la democracia, si ella solucionara la mayoría de sus problemas, que aquí tampoco tengo los datos, pero en general los países, los ciudadanos en América Latina responden que siguen respaldando la democracia como la mejor forma de gobierno, y es esa valoración que se tiene, es ese concepto integral de democracia, pero en este caso la satisfacción con la democracia nos hace referencia a un concepto, si ustedes quieren, más operativo, si los ciudadanos consideran que el gobierno está desarrollando las políticas para satisfacer las demandas ciudadanas, ¿no? La fuente que él utiliza es la fuente de Latinobarómetro. Yo los datos que tengo es para el año 2014, pero Morlino acaba de sacar una segunda edición de su libro sobre la calidad de la democracia recientemente, creo que el año pasado o el año anterior. Sin embargo, no tuve acceso a esos datos, pero en general maneja esos dos indicadores para medir la efectividad del gobierno, la legitimidad percibida, y adicionalmente le agrega la limitación que tiene la limitación presupuestal que pueden tener los presidentes para ejecutar esas políticas, y de allí toma como indicador la deuda pública nula o baja a partir del porcentaje del PIB, ¿no? Con estos dos indicadores en mente, realmente los indicadores que muestran Morlino, y aquí vuelvo y les insisto que es una lectura antigua porque esos datos son del 2014, ya existen datos más actualizados que manejan la misma metodología que desarrolló Morlino para ese trabajo del 2014, datos actualizados al año del 2022, mil disculpas, pero no tuve acceso, pero en general lo que muestra es la capacidad de respuesta. De nuevo, cuando ustedes contrastan este índice de capacidad de respuesta de Morlino con el índice de capacidad de respuesta que tiene Biden, pues ustedes tienen una diferencia enorme, ¿no? En el caso de Biden, muchos de los países en América Latina tienen un porcentaje de efectividad mucho más bajo, cuando en el caso de casi negativo, y en el caso de la capacidad de respuesta de Morlino, los indicadores simplemente van de 0 a un máximo de 5. Vuelvo y repito, el primer indicador de Biden está más relacionado con encuestas que se le hacen a la sociedad, a los ciudadanos, y en cambio el indicador que utiliza Morlino está más relacionado, si bien con algunos indicadores, con el de satisfacción a la democracia y el porcentaje de deuda pública, también está relacionado con una serie de preguntas que contestan un grupo de investigadores en cada uno de los países de estudio, ¿no? Eh, Adicionalmente, como otra nueva variable de medición, lo que propongo es realmente medir o tener en cuenta para categorizar estos tipos de presidencialismo la polarización social. ¿Por qué la polarización social? Realmente Sartori, el trabajo de Sartori y Sani del año 1992 ya mencionaba que ese número efectivo de partidos que nosotros en general los politólogos tratamos de medir para diferenciar entre sistemas multipartidistas, bipartidistas, unitarios,
En general, ese número efectivo de partidos no comienza o no logra visualizar o recoger la polarización social, ¿no? Y en ese sentido, ellos ya en los años 90 mencionaban que se puede tener estabilidad democrática, aunque el sistema de partidos sea fragmentado, siempre y cuando los niveles de polarización siguen siendo bajos. Es decir, en otras palabras, la gran advertencia que hacía Sartori en ese momento es, sí, el número efectivo de partidos puede ser un indicador que mira que puede estar asociado a la estabilidad democrática, sin embargo, esa polarización social no alcanza a estar medida en esos niveles del número efectivo de partidos, ¿no? Y indiscutiblemente, cuando hablamos de el tipo de respuesta que puede tener o el tipo de rol que puede desarrollar el presidente dentro de un sistema político está muy relacionado no solo con esos poderes constitucionales, con su relación con el Congreso, pero adicionalmente con los niveles de polarización. ¿Por qué? Porque en general los estudios, cuando comienzan los estudios que hace, por ejemplo, Kingdon, que vuelve a hacer Jones, que han hecho Sibelius, han demostrado que el poder presidencial para que el poder que tiene el presidente para implementar sus políticas de gobierno está relacionado, no es el único factor con el que se relaciona, pero sí está muy asociado a los niveles de polarización o a los niveles de favorabilidad que tengan en la opinión pública, ¿no? Eso es una de las primeras justificaciones. La segunda justificación es que estudios muy recientes, y realmente aquí les traigo a colación un estudio que viene de salir de Bunker y Negreto, que vuelven a asimilar y que ya vuelven a recoger algunos trabajos previos donde reconocen que el sistema electoral finalmente no es una de las variables que determinan la fragmentación del sistema de partidos, porque adicionalmente y a partir de un ejercicio econométrico que ellos realizan, muestran que no solo las variables institucionales, es decir, las reglas electorales, sino también factores y variables contextuales determinan el comportamiento de los votantes y de los líderes de los partidos, ¿no? Entonces, básicamente, luego de 20 años de discusiones alrededor de Dieter Nolen, que hacía una gran relación entre el tipo de reglas electorales y el tipo de partidos, diciendo, básicamente estableciendo una correlación directa en que el tipo de sistema electoral determina el sistema de partidos, estudios más recientes comienzan a denotar que no solo ese sistema electoral es el que comienza a definir el sistema de partidos, sino que adicionalmente variables como la fragmentación étnica, como los niveles de polarización y las crisis económicas comienzan a interactuar, comienzan a determinar el sistema de partidos que pueden tener, ¿no? Teniendo esas dos consideraciones y adicionalmente que la capacidad de gobierno puede ser uno de los factores que comienza a determinar o puede ser uno de los factores que nos ayude a definir la capacidad de, de gobierno, es que más adelante les planteo un, una, una posible medición a estos tipos de sistemas presidenciales. Nuevamente, Biden calcula la polarización social como no que no exista, y es decir, este cálculo de polarización social no implica que no exista una pluralidad, que tal vez es innata la existencia de sistemas democráticos y además yo no lo denominaría no solo innata, sino necesaria en los sistemas democráticos, pero lo que realmente muestra Biden es que esa diferencia de opiniones no resulten tan importantes para crear desacuerdos sociales, ¿no? Es decir, partimos del supuesto que ese concepto de polarización social es necesaria porque es necesaria la pluralidad de opiniones, pero que esa pluralidad de opiniones y esa diversidad en torno a distintos ejes y puntos y situaciones sociales, eso per se no genera un desacuerdo, ¿no? Sino que frente a la pluralidad de opiniones existe la posibilidad entre los ciudadanos de construir acuerdos. En este orden de ideas, Biden realmente calcula los niveles de polarización en una escala de 0 a 4.
cuando cero, y es un poco contraintuitivo, cero denota una polarización grave, en el caso yo donde la sociedad existen grandes diferencias de opinión, luego define como una polarización moderada y le da una numeración de uno, cuando existen, digamos, diferencias en cuestiones de política clave, una polarización media cuando realmente existen diferencias y eso da lugar a choques de opinión, una polarización limitada cuando existen diferencias, pero da lugar también a menores choques de opinión, y sin polarización cuando existen diferentes opiniones, pero en general se puede llegar a acuerdos. ¿No? Esta polarización social, si ustedes es el indicador que nos proporciona, ustedes pueden denotar dependiendo del país, y creo que no pude lograr una mejor resolución en los colores, pero en general ustedes pueden denotar que nuevamente Chile llega a ser uno de los países donde la polarización tiende a ser menor. ¿Mm? Uruguay también tiende a ser uno de los países donde la polarización tiende a ser menor. ¿Mm? El caso colombiano, el grado de polarización ha variado y aquí no es claro denotarlo, pero en general lo que nos demuestra nuevamente es que tenemos países con niveles de polarización muy altas, que es el caso, por ejemplo, y aquí les muestro la polarización entre 2018 y 2022, casos de polarización social muy alta, que es el caso argentino para esta fecha, y casos de polarización muy baja, que es el caso paraguayo, que es el que obtiene uno de los mayores indicadores de 2.2. Ustedes tienen niveles medios de polarización, que en general se encuentran con Colombia y Chile, pero más adelante les voy a presentar cómo se traduce esto en una nueva propuesta de medición sobre tipos de presidenciales. ¿Sí? Ya para ir cerrando, realmente la propuesta que yo les quiero presentar en el día de hoy recoge cuatro indicadores, ¿no? Cuatro variables realmente que podrían ser útiles para medir, para medir los tipos de presidencialismo que existen en América Latina. De nuevo, es casi que es una propuesta que va acogiendo los distintos desarrollos que se han hecho. En primer lugar, sin lugar a dudas, es indiscutible que los poderes constitucionales del presidente, medidos a partir del indicador de Payne de 2005 o medido a partir del indicador del PNUD, es una de las variables que se tienen que tener en cuenta para definir el tipo de presidente que existe en cada uno de los sistemas. Adicionalmente, la relación con el Congreso propongo medirla por el tipo de coaliciones y ese porcentaje que nos denomina Chasquetti, si el presidente tiene una coalición gubernamental menor o mayor al 45%, y esa escala que la hace del 1 al 5 para definir por qué. Porque en general es tal vez la forma más operativa que tenemos para medir este tipo de relacionamiento que puede tener el Ejecutivo con el Congreso. Sin lugar a dudas, la perspectiva que en un primer momento manejó Cox y Morgenstern relacionados con esos poderes, con ese Ejecutivo imperial o con ese Ejecutivo negociador, es una posibilidad. Sin embargo, eso implicaría realizar más un trabajo cualitativo para analizar el tipo de percepción y el tipo de dinámica que se da entre el Congreso y el Ejecutivo. Por ello, y yo creo que es una de las razones principales, eh, prefiero trabajar con el planteamiento que hace Chasquetti porque operativamente me permite calcular porcentaje en cada uno de los sistemas políticos, ¿no? La tercera variable que deberíamos, o que yo propongo que se debería tener en cuenta para definir esos tipos de presidencialismo, es la efectividad del gobierno, ¿no? Porque de nuevo, independientemente de los niveles de fragmentación y de los niveles y el número efectivo de partidos que puedan encontrarse en un Congreso, el presidente podría tener, y esa es mi principal premisa, podría tener la capacidad de generar estrategias para sobrepasar una posible renuencia del poder del Congreso y desarrollar así su agenda de gobierno. E indiscutiblemente, una cuarta variable que también
considero que se debería tener en cuenta para definir esos tipos de presidencialismos es la polarización social, entendiendo que ya los últimos estudios y luego de una evolución que se ha tenido, tal vez desde la ciencia política y nos alejamos de esa desingeniería constitucional de Nolen, tenemos que tener en cuenta que el sistema electoral no solo es el que determina el sistema de partidos y que existen otros valores y que existen otros factores como la polarización social, como la diversidad étnica, que pueden determinar eh, esa fragmentación, ¿no? Que pueden determinar la capacidad que puede tener el presidente, de nuevo, de colocar o desarrollar su agenda de gobierno, su agenda formal. A partir de eso, yo hice un pequeño ejercicio sin poder tener poder abarcar todos los países de América Latina, pero es un ejercicio tentativo que realmente lo que muestra es que si calculamos estos sistemas políticos a partir de estos cuatro indicadores, podemos dar, o en general estamos un poco alineados a lo que uno podría eh, conocer de esos sistemas políticos. Por un lado tenemos un sistema chileno, un sistema político chileno que resultaría siendo uno de los sistemas presidenciales más robustos, con mayores poderes, pero adicionalmente esos mayores poderes, pese a tener una relación con el Congreso realmente baja, realmente o con menor influencia, la efectividad del gobierno sigue siendo alta, ¿no? ¿Mm? Por otra parte, y en el caso extremo, tendríamos el gobierno o el sistema político peruano, que pese a tener grandes poderes constitucionales, una menor influencia en el Congreso, tiene unos niveles de efectividad en el gobierno tal vez de los más bajos de toda América Latina y con unos niveles de polarización social que serían uno de los factores que también estarían influyendo en esa capacidad que tiene el presidente de definir sus políticas y de sacar adelante su agenda pública. En ese mismo espectro, y si ustedes quieren, es el espectro de presidentes con menor capacidad de incidencia en la agenda del gobierno. Ustedes tendrían el caso ecuatoriano, que pese a tener grandes poderes constitucionales, tiene una efectividad del gobierno muy baja, pero aquí hice una cosa que en general me causa ruido, si ustedes me permiten esa expresión, es que el nivel de polarización es muy bajo, ¿no? Realmente estamos hablando, y es uno de los datos que tengo que revisar el video, porque nos está diciendo que realmente la sociedad ecuatoriana es una sociedad poco polarizada, ¿no? Y tengo mis dudas al respecto. Y finalmente tendríamos como en un nivel mediano de capacidad de poder presidencial, tendríamos el sistema político colombiano, que si bien tiene grandes poderes constitucionales o comparado con el chileno, tiene una relación con el Congreso realmente de una gran influencia por el porcentaje de votos, de porcentaje de gobierno que tiene en este momento en el Congreso. Su efectividad del gobierno sigue siendo muy baja y tendríamos unos niveles de polarización tal vez también bajos, ¿no? La propuesta finalmente y la conclusión y lo que les quería exponer para ir cerrando finalmente esta pequeña presentación es que si bien en algún momento se creyó que los poderes o el tipo de presidencialismo, que es uno que uno podría categorizar, estaban muy relacionados con los poderes constitucionales del presidente, existen otros factores relacionados al tipo de relación que maneja con el Congreso, pero adicionalmente a la efectividad del gobierno, a la capacidad que puede tener un presidente de ejecutar a sus políticas que deben tenerse en cuenta para definir ese tipo de presidente, ¿no? Ese tipo de presidencialismo. Y adicionalmente la polarización social, no sé si tal vez podría, es una de las cosas que tendría que también entrar a revisar. No sé si más bien la diversidad étnica podría ser uno de las variables que también podría tomarse en cuenta para analizar que esos poderes y ese tipo de presidencia, ese tipo presidencial o que ese presidente, para categorizarlos también deberíamos tener en cuenta el grado no el grado de dispersión, el grado de fragmentación social que puede tener cada uno de los sistemas políticos, ¿no?
Yo creo que eso era lo que les tenía que compartir el día de hoy. Realmente es un trabajo que les menciono que, pues, que estamos en proceso de elaboración, que lo que busca es de nuevo dar otras variables que puedan ser funcionales para definir esos tipos presidenciales que vayan más allá de los poderes constitucionales que tiene el presidente. Aquí estoy siendo muy osada en una sala de constitucionalistas diciendo, además de los poderes constitucionales, deberíamos tener en cuenta otros factores como la efectividad del gobierno, pero realmente sí considero que la literatura que ha abordado los sistemas presidenciales en América Latina se han enfocado mucho en los tipos constitucionales, desconociendo que pese a esas restricciones constitucionales, o no solo restricciones, sino digamos, prerrogativas constitucionales que les permite hacer mucho, tienen otros ejercicios y son actores racionales que pueden o bien negar o finalmente lograr sobrepasar, ¿no? Entonces, estas son las dos variables que propongo que se deben tener en cuenta para medir los tipos de presidencialismo, la efectividad del gobierno y adicionalmente la polarización social. Muchas gracias. No, Paola, muchísimas gracias a ti por esa ilustrativa, nunca mejor dicho, presentación. Ha sido muy provocativa las aproximaciones a cómo identificar o cómo identificar cuáles son los criterios para tener en cuenta los poderes presidenciales y la diferenciación y determinar cómo es el poder presidencial en nuestro sistema, en los estados constitucionales de la región. En realidad creo que de entrada te digo que me ha encantado tu exposición y de paso el siguiente paso que tenemos en la cátedra Carlos Restrepo Piedrahita es hacer un libro sobre esto. Aquí te hago el exhorto público de la invitación y que con ese último ejercicio que hiciste de determinar, ver el Ecuador, a Perú, a Chile y a Colombia, también pues valdría la pena meter a México y El Salvador, y México y El Salvador y por supuesto el régimen presidencial. México, El Salvador, para determinar algunos, meter los demás países que nosotros estamos, que en estas charlas de la cátedra Carlos Restrepo Pereira hemos venido hablando, y que la única que se ha metido aquí, para que veas que los constitucionalistas también usamos los términos, o no la metodología de los politólogos, pero sí los términos. Cecilia Mora, cuando nos habló una profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habló del presidencialismo imperial, ¿no? Que ella hablaba de México como el presidencialismo imperial. Valdría la pena entrar a determinar esto de la efectividad del gobierno, y es ver hasta cuando lo llamas, y te digo, no para que no me respondas inmediatamente, sino la efectividad del gobierno es hasta qué punto para responder a las demandas sociales, si esto está pegado más al plan de gobierno propuesto o efectivamente a lo que la percepción ciudadana de que tengan satisfechas las necesidades básicas. Y en el tema de la polarización social, es hasta que, cómo solamente la figura del presidente es sobre el que le recaen ese tipo de cuestiones. Y se me vienen a la mente todos esos ejercicios que nosotros en Colombia hacemos de la encuesta de cultura política, las preguntas que hacemos, la percepción de que tenemos de las entidades. Y otra cosa, y ya voy a dar paso a las personas que ya están alzando la mano, Pau, y es la relación con las cortes constitucionales o el poder, Mm. porque aquí cuando hablamos de Colombia, estuvo José Rodrigo Vargas del Campo y Héctor Rivero, que ya Héctor te voy a dar la palabra, y hablaron, por un lado José planteó los indicadores sobre cómo ha sido la historia, cómo hemos evolucionado entre los poderes constitucionales reconocidos en los textos constitucionales y la relación con el Congreso, pero luego Héctor lo planteó como al final el presidente es un presidente poderoso sin poder, porque tiene muchas otras cosas, pero al final
tiene una corte constitucional que termina poniéndole muchos límites a eso. Entonces, fíjate, ahí hay un elemento interesante constitucional, por supuesto, de determinar en ese diseño cómo lo vamos a ver. Pau, la metodología de la cátedra es, ahora abrimos la sesión de preguntas. A la medida que tú me vayas diciendo si contestas, reaccionas, le damos la palabra a Héctor Riveros, que es profesor del Departamento de Derecho Constitucional y además un generador de opinión famoso. Querido Héctor, la palabra es toda tuya. Héctor, el micrófono como en las mañanas, tienes que prender. Sí, normalmente en las mañanas me ayudan a aprenderlo, pero, pero hola Floralba y Paola y a todos los que están conectados, muchas gracias. Y realmente muy interesante, Paola, de verdad felicitaciones por ese trabajo que además denota un gran rigor académico y una gran disciplina de estudio. Realmente felicitaciones, de verdad, me encantó la presentación. Yo realmente Floralba se me adelantó en la esencia de lo que yo quería significar, y es que me da la impresión que en las ponderaciones que se hacen respecto de las facultades presidenciales, y lo mismo, digamos, en la segunda variable que es de la relación con el Congreso, se omite en general pues todo este poder creciente de los jueces, que me parece que en la evaluación del sistema político en general, pues se hace cada vez más importante tenerlo en cuenta. Normalmente los esfuerzos, digamos, por formular tipologías de los regímenes políticos como este que se estaba haciendo, pues llevaban esas dos variables clásicas. Después Paola pues menciona el tema de la efectividad y de la polarización, pero las dos primeras variables clásicas que tenían que ver con las facultades presidenciales y con el relacionamiento con el Congreso, que estaban como atadas la una con la otra, pero las facultades que se listan del presidente solamente están relacionadas, o no digo solamente, primordialmente están atadas también a facultades en relación con el Congreso, el veto, la incidencia en el trámite legislativo, etcétera, y no con otros poderes. No solamente el Poder Judicial, que sin duda, pues en una evaluación que se haga del sistema político en general, hay que considerar el muy creciente poder de los tribunales constitucionales, sino de otros órganos autónomos o independientes. Por ejemplo, en Colombia, sin duda, es muy distinto el poder presidencial de 1989 al de 1992 por un factor, digamos, por muchos, pero voy a mencionar solo uno de ejemplo, que es al que quiero referirme, que es la de la Junta Directiva del Banco de la República. La atribución de poderes, digamos, del control de variables macroeconómicas a un órgano independiente y autónomo realmente cambió, a mi modo de ver, en mucho el poder presidencial en Colombia. Todas esas facultades estaban antes atribuidas al propio presidente o a una junta monetaria que dependía del presidente, y pasaron a depender de una junta en la que el presidente pues tiene una incidencia minoritaria, y prácticamente a todos los presidentes, no solamente al presidente Petro, sino a todos los presidentes desde entonces, los hemos oído en algún momento protestar porque la junta directiva no toma las medidas que ellos creen que son las convenientes, muchas de esas asociadas casi siempre al tema de las tasas de interés. En este momento estamos en esa discusión, el presidente pidiéndole a la junta directiva que baje las tasas de interés, y la junta directiva no lo hace, pero eso no le ha pasado solo a Petro, prácticamente a todos los presidentes, y todos han tenido una discusión similar. Y terminaría con un tema adicional que pues yo creo que también vale la pena evaluarlo y mirarlo, aunque pues la verdad no resulta tan relevante por la práctica, pero al menos desde el punto de vista teórico debería ser relevante, que es el tema de la organización territorial, el tema de qué tanto centralizado está el poder,
porque obviamente debería ser muy distinto. Insisto, en la práctica no lo es. Digamos, los estados federales de América Latina, México, Brasil, Argentina, bueno, para no mencionar a Venezuela, que ya uno no sabe qué es, pero digamos, al menos esos otros tres, pues la verdad son estados federales, pero bastante centralizados. Pero hay países como Colombia que tienen un nivel de descentralización importante, desafortunadamente decreciente para mi gusto, cada vez hay menos descentralización, pero de todas maneras hay un nivel de descentralización, hay algún reconocimiento de autonomía de entidades territoriales, elecciones de autoridades regionales y locales, eh, pues elecciones a través de elecciones populares y no de designación presidencial, en fin, y esa debería ser una variable que a mi modo de ver no debería dejarse de tener en cuenta en la primera columnita, la de facultades presidenciales. Pero nuevamente, de verdad, felicitaciones porque me parece que es un trabajo con mucho rigor académico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rivero. Sí, comparto plenamente lo que usted mencionaba y lo que Floralba también mencionaba, esa incidencia del poder constitucional o de las cortes constitucionales. No conozco, y puede ser una falencia de mi parte, no conozco estudios que los hayan denominado. Puedo exhortar a la doctora Floralba para que podamos definir unos indicadores que puedan estar allí muy asociados a los poderes constitucionales, a esos poderes constitucionales del presidente, porque en general sí, sin lugar a dudas, es una de las variables que se tiene que tomar en cuenta en este proceso. Em, lo del Banco de la República también me resulta interesante, doctor Riveros, pero no lograría ubicarlo en si dentro de esas variables donde mira el presupuesto podría allí estar, pero es un punto que entraría a revisar porque no logra hacer como esta conexión tan clara y frente a la organización territorial, indiscutiblemente. Y yo no lo colocaría, y aquí podríamos tener, no lo colocaría dentro de la primera variable de poderes constitucionales, sino creo que es una de las variables que podría afectar el nivel de efectividad del gobierno, ¿no? Y realmente crear una variable que, que pudiera medir o agrupar la efectividad, pero adicionalmente el efecto que puede tener esa organización territorial dentro de la capacidad de respuesta del territorio. Esa podría ser una de las opciones. Pero indiscutiblemente sí, los poderes y la incidencia que puede tener la Corte Constitucional tendríamos que revisar la manera de lograr esas categorías, porque también hay otros indicadores muchos más parsimoniosos que se han construido, donde adicionalmente esos poderes constitucionales comienzan a ver, por ejemplo, el rol que pueden tener las comisiones o el grado de injerencia que se pueden tener dentro de la conformación de comisiones, dentro de la designación del presidente de Senado, dentro de la designación del presidente de Cámara, que son trabajos posteriores que se han hecho al respecto. Entonces creo que sí, sin lugar a dudas, se puede incorporar. Muchísimas gracias por las observaciones. Muy valiosas, muy valiosas. Y doctora Floralba, no, la efectividad del gobierno en general, esta efectividad del gobierno, y eso es uno de los puntos, porque sí, yo creo que entraríamos en un proceso muy difícil de determinar. Esa efectividad del gobierno en general se tiende a medir por la percepción que tienen los ciudadanos sobre si el sistema está respondiendo a mis demandas, ¿no? Y es también que está muy relacionado y no siempre está alineado con las mismas necesidades que se ven en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y allí tenemos, sin lugar a dudas, digamos, muchos factores que comienzan a generar ruido, porque ya hay trabajos que demuestran que el nivel de satisfacción que uno puede tener, que un ciudadano puede tener con su propio devenir, o sea, con su vida, permíteme decirlo, también comienzan a afectar la satisfacción. Entonces, sí creo que es la efectividad del gobierno, tendríamos que ese solo indicador que está muy relacionado con únicamente la percepción de los ciudadanos, tendría que ser revisado o cruzado con variables menos subjetivas, ¿no? Porque el de satisfacción democrática también hace referencia pues a esa idea de percepción que se tiene sobre el gobierno, si el gobierno responde o no a las demandas que tienen los ciudadanos.
es otra de las variables. Paula, muchísimas gracias. Pues en esto pues mejor dicho, nos tenemos que poner a identificar cuáles son los indicadores, porque como lo dice Héctor, en realidad con el tema de la Corte Constitucional podríamos hacer un trabajo que es muy cercano a tu casa y es la construcción de políticas públicas a partir de las sentencias de la Corte Constitucional y es las sentencias estructurales. Podría ser una determinación de cómo una sentencia de la Corte al final termina siendo el cimiento o la base de una política pública, con independencia de que personas muy cercanas a nosotras nos puedan decir si eso al final puede o no puede ser una política pública, pero digamos que ahí podríamos tener una cosa muy interesante de trabajos conjuntos entre la Escuela de Gobierno y el Departamento de Derecho Constitucional en las líneas de las maestrías de Derecho Constitucional y del grupo de asuntos políticos en el que, en el que siempre te he dicho que me encantaría que hicieras parte también para trabajar eso, pero sería de verdad que se abren muchas opciones de trabajos conjuntos para entrar a determinar esas otras variables de la relación del presidente con la Corte Constitucional y los límites de la Corte Constitucional a la figura del presidente de la República. Los estados de excepción también nos dan muchas posibilidades para entrar a determinar cómo juega la figura del presidente aquí, si en verdad estos poderes extraordinarios se pueden o no se pueden entrar a determinar aquí con esto. No sé, Héctor, ¿tenías la mano alzada vieja o esa es una nueva mano alzada? No, es la misma mía que está vieja, pero que sí quería volver a opinar. ¿Me estás oyendo bien? Sí. Ok. No, pues es que ya que estamos en esta especie de lluvia de ideas de cómo ponerle más trabajo a Paola de indicadores y variables a considerar, a mí me parece que hay un par de elementos que valdría la pena tener en cuenta, porque yo creo que son muy definitorios del poder presidencial, del ámbito del poder presidencial. Eh, eh, Uno está un poco asociado y unido al tema de la Junta del Banco de la República, pero iría más allá, que es en general las facultades de intervención del Estado en la economía y, digamos, las facultades de inspección y de vigilancia y las regulaciones, que son una cosa muy creciente también. Digamos, pues vienen de hace ya tiempos, pero se han ido refinando y sofisticando, digámoslo así, y son muy variadas en los distintos países. Y Colombia, por ejemplo, otra vez, para poner el ejemplo de nuestro país, es un país que le otorga muchos poderes al presidente en relación con estos temas. Todos los días oímos de alguna posibilidad de intervención del gobierno, para no decir del Estado, sino del gobierno, en alguna empresa grande. O sea, hoy había un titular diciendo que el ministro de las TIC decía que si eh, la empresa, ¿cómo se llama? La de Tigo, que si la empresa Tigo no arreglaba sus temas financieros rápidamente, iba a ser intervenida por el Estado. Intervenida por el Estado, pues una entidad privada. ¿Y cuál es el nivel de intervención? Y eso, pues el día anterior la noticia era que la EPS Famisanar, que es una empresa, que es una EPS grande, había sido intervenida por el Estado. Intervenida por el Estado quiere decir que el gobierno manda un gerente que entra a la oficina del gerente que tienen los administradores que pusieron los propietarios, lo saca de la oficina. Digo, estoy, digamos, simbolizando un poco, pero es así, lo saca de la oficina, cambia las guardas de la chapa y se apropia, digámoslo, entre comillas, de la empresa intervenida. Eso obviamente son unos factores de poder muy grandes. Eso en relación con los temas de inspección y vigilancia, pero los temas de regulación son muy grandes. Y el segundo tema que me parece que, no sé si me distraje y no lo vi o alguna cosa, pero que es un poco el tema de relaciones del Ejecutivo con el Congreso,
que me parece que está muy bien, digamos, hecho la categorización del tipo relacionada con los sistemas de partidos y con la conformación de las mayorías, digamos, que tanto dependen del Mm, presidente o hay que negociarlas, pero ahí hay unas facultades constitucionales que no recuerdo haberlas visto en el listado de la ok. primera columna, que tienen que ver básicamente con las posibilidades de control político del Congreso del legislativo a los ejecutivos. Y básicamente un poco todas estas cosas que han generado inestabilidad de los presidentes en varios países. Digamos, claro, los más simbólicos se han vuelto Perú y Ecuador, que tumban a los presidentes. Pero no solamente ahí, digamos, tumbar un presidente pues en Brasil, en Paraguay, en Honduras, y en Colombia hay un poco permanentemente la idea de si le hacen un juicio político al gobierno o no. Hay moción de censura. Me parece que Mm, ese tipo de instrumentos que eran sí, muy ajenos qué toma. al presidencialismo clásico, porque ninguna facultad de estas la tenían los legislativos, digamos, antes de los años 90 y empezaron a tenerla a partir de los años 90, que vino como una ola que la hemos conversado en estas sesiones en las que se han introducido elementos de los regímenes parlamentarios en el régimen presidencial, pues con todas las dificultades de hacer casar unas figuras extrañas en este sistema político, pero me parece que eso también vale la pena mirarlo, porque entre otras cosas yo creo que ese tipo de facultades se vuelven incentivos para el tipo de relacionamiento, digamos, para definir el tipo de relacionamiento que se adopta Mm, entre el Ejecutivo y el Congreso, porque claro que pues es mm, distinto hacer un gobierno de coalición frente a un Congreso que no te mm, puede tumbar a un Congreso que sí te puede tumbar, digamos. Entonces son muy distintas y son incentivos también para fragmentación, en fin, para muchas cosas, y yo creo que valdría la pena ver mm, cómo esa pieza se tiene en cuenta para que ese trabajo magnífico que estás haciendo quede completo. sí. Sí, no tiene toda la razón. Estaba volviendo a chequear mis cuadritos sobre las variables que se tienen en cuenta esos poderes constitucionales y no, en ningún caso se menciona la moción de censura, que sí, indiscutiblemente, como usted muy bien lo menciona, doctor Riveros, en general, lo que se mide se trata de medir la relación o de cuantificar la relación entre el Congreso y el presidente y están dejando de lado uno de los, digamos, de las figuras, una de las figuras más importantes que es la moción de censura y no se tiene. No sé si es porque no se puede generar una variabilidad, es decir, porque no la podría solamente hacer la dicotómica, tiene o no la posibilidad de moción de censura. O bueno, o ahí tendríamos que pedir la ayuda de ustedes si existen como como generar como una línea entre, tiene moción de censura en estos aspectos, pero como una variabilidad de esa moción de censura. No sé si es por esta razón que no se ha asumido, pero uno podría ensayar y únicamente tomarla como una variable dicotómica de si existe o no la moción de censura, pero si no se ha estudiado. Pero la variable Pau aquí, sí, en esto que está diciendo Héctor, la variable sería, es decir, ¿el presidente de la República es irresponsable políticamente o es responsable políticamente? Porque al final Mm, la posibilidad de sobre quién le haces moción de censura sobre el Consejo de Ministros, sobre su equipo de mm, gobierno. Bueno, ya lo mm, ampliamos desde el 2007 nosotros a superintendentes, jefes de departamentos administrativos, o sea, lo ampliamos a más gente del gobierno, pero al final no es a la figura del presidente de la República. Habría que entrar, como dices tú, sí, a determinar y diseñar. Yo y- esto de ser la moderadora me da la determinación de poner cuñitas, pero debo decirte, tengo otra mano alzada, si quieres, te parece bien, le damos la palabra a José Rodrigo Vargas del Campo y luego tú después tomas nota y lo pones o prefieres reaccionar aquí no, así, lo pongo, no te preocupes. lo Mm, va. Pero antes de darle la palabra a José, quiero preguntarte algo, repito, no para que me lo respondas ya, sino al final, bueno, después, y es lo siguiente, Pau. Eh, estos, todas estas variables de medición de los poderes presidenciales tienen una conclusión.
Claro, la conclusión es, el presidente es un presidente imperial, el presidente es un presidente coalicional, el presidente... Pero esto en términos, podríamos decir, esto es para entrar a determinar si en el diseño, la estructura del Estado es equilibrado con los demás poderes, o si algunos nos acercamos más a un régimen presidencial, siempre, ¿qué tanto nos acercamos verdaderamente a ese régimen equilibrado donde está el sistema de pesos y contrapesos, como que es el modelo clásico que es Estados Unidos? Si lo que hacemos es en realidad para entrar a determinar si nos acercamos más al original modelo de pesos y contrapesos de Estados Unidos, o nosotros vamos a crear, o sea, o estamos creando una tipología de de sistemas presidenciales o presidencialistas, o en ese término de los ismos y de los istas, que no sé si hasta qué punto es despectivo, pero un sistema nuestro, de América Latina, una impronta de nuestros sistemas, ¿no? Ahí. Pau, doy la palabra al profesor José Rodrigo Vargas del Campo, también del Departamento de Derecho Constitucional, y luego Juan Arias, no sé si eres un monitor, pero bueno, luego a Juan Arias. A ver, José Rodrigo, tú primero. Bueno, muchas gracias, Paola, por la excelente presentación. Yo creo que hay como tres grandes estructuras en las cuales se pretende evaluar el presidente. Una constitucional, una relacionada con el Congreso, pero yo encuentro que es una relación más política con el Congreso que, digamos, del trámite normal del Congreso, y una tercera en punto a sus políticas o su eficacia, que es lo que tú llamas la eficacia de las políticas sociales. Yo te sugiero, porque me interesa, que en esa relación con el Congreso se evalúe no la relación política, sino la relación legislativa, y te lo digo por qué. Para mí, a menos de que tú digas que no, será un placer remitirte un texto que, fruto de mi doctorado, que tiene que ver con los mecanismos de intervención del gobierno en el proceso de formación de la ley. Como te daba cuenta la doctora Floralba, yo te insisto en esto por lo siguiente. En el 2020 salió un texto extraordinario de Dieter Nolen, que posiblemente tú lo conoces, con Antonio Garrido, sobre el presidencialismo y su comparación en América Latina. Esto da cuenta que pareciera ser hoy, Paola, que el Congreso no hace la ley, no reforma la Constitución, ni hace control político. Es decir, esas tres grandes áreas que uno siempre enrostra, encabeza en el Congreso, pareciera materialmente siendo subsumidas por parte del presidente, por lo menos te lo digo acá en Colombia. Si bien formalmente, si uno coge la Constitución, la ley la hace el Congreso, pareciera que materialmente, por los mecanismos que tiene el presidente de incidencia en el trámite legislativo, ese trámite termina favoreciendo la voluntad del presidente. Igual sucede con las reformas constitucionales. Pareciera ser que la regla general es que solo aquella reforma constitucional auspiciada por el gobierno, lógico, en cabeza de su presidente, tiene tendencia al éxito, y si no, será seguramente archivada. Y como lo decía el doctor Riveros, los mecanismos de control político cada vez están desuetos. Desde el 91 que existe moción de censura, como lo decía la doctora Flora, nunca se ha aprobado alguna, pero además porque no enrostra responsabilidad política al presidente, sino en un delegado de él, como es cualquier ministro. Las citaciones cada vez son más desentendidas. Es decir, hoy los ministros rara vez asisten a las citaciones y rara vez se les inicia una moción de censura por eludirlas. Pero además, los juicios políticos, pues ya sabes y conoces tú, que
que son desuetos. A mí me parece que sería una variable, amablemente te lo sugiero, Sí, en esa relación con el Congreso, no solo muy lógico las político. mayorías, la posibilidad de acomodar la coalición o no, sino si materialmente hoy pareciera ser, yo te lo podría con algo de certeza afirmar, los presidentes, y en nuestro caso, nuestro presidente, y si uno coge los de fuera, hablando con Antonio Garrido y Dieter Nolen, parecieran materialmente tener el control de los procesos legislativos. Luego, uno llevaría a concluir que una frase que puede ser un poco irruptiva, que hoy los presidentes hacen la ley. Pero es una amable sugerencia y me encantó oírte porque es un tema que me fascina. Mil gracias. Gracias a ti. Wow, la palabra es tuya. Sí, Arias se fue, Juan Arias Es que bueno, Juan Arias no contesta por el interno y me da, como es una sesión de Zoom, pues uno puede decir todos, y como no contesta, me da miedo dale. que, que nos venga lamento, y si Juan nos está oyendo, si vuelve y me contesta, yo con muchísimo gusto le abro el micrófono, pero en sesiones pasadas tuvimos un chasco que no quiero que pase contigo. Entonces, la Listo. palabra es tuya. No te preocupes, te contesto y voy por orden. No, realmente lo que tú preguntabas relacionado a si este, si esta categorización de tipos de presidencialismo, que aquí ya venimos con un sesgo indiscutiblemente diciendo que son sistemas presidenciales distintos al sistema político norteamericano, no van en general a revisar o no se centran en revisar si existe un equilibrio entre los poderes, ¿no? En general, estas categorizaciones que se han hecho sobre los tipos de presidencialismo tienen lo que muy acertadamente José Rodrigo denunció, una visión muy política de establecer cuál es la capacidad de acción y de injerencia que puede tener el presidente más allá de las determinadas constitucionalmente. ¿Sí? Entonces, para responderte, no, realmente no se da, no se busca medir si existe un equilibrio entre los poderes, sino más bien y siguiendo esa lógica de, de, de esa creencia que, no, que es totalmente justificada, que los sistemas presidenciales en América Latina se caracterizan por unos sobrepoderes en comparación al sistema norteamericano, no, realmente buscan es como digamos, en esa posibilidad de suprapoderes que pueden tener, crear algunas diferencias. José Rodrigo, muchísimas gracias. Yo encantada de leer tu trabajo, porque sí, indiscutiblemente esa segunda variable que es la relación con el Congreso se mide netamente es una relación política, desconociendo digamos, ese núcleo que puede tener y eso que puede interferir como es finalmente pues el trámite legislativo, ¿no? Es una variable que de pronto tendría que volver a hacer una revisión y volver a detallar, revisar más detalladamente, pero en general creo que estos trabajos, el de Morgenstern, el de McCubbins y los demás, en general lo que tienen a revisar es como esas capacidades políticas, ¿no? También son muy lecturas desde la ciencia política, ¿no? Entonces dejan un poco de lado ese trámite legislativo, pero coincido contigo, esos mecanismos o esas injerencias que pueden tener en el presidente en este trámite son necesarias de medir, ¿no? Y creo que se ha hecho un ejercicio, y recuerdo uno que hizo García Montero de Salamanca, que trata de medir esos poderes institucionales ya dentro del Congreso. Entonces, le da valores a si tiene capacidad de agendar, cómo se define la agenda, si pueden cambiar el orden del día, y creo que en esa lógica sería una variable que sí se podría incluir eh, dentro de esa categoría. Realmente sería un factor que se podría incluir dentro de esa variable relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Muchísimas gracias. Paola, imagínate que Juan Arias Juan Arias es magistrado auxiliar de una de las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Juan, te pido disculpas, pero la palabra es tuya si quieres hacer la pregunta.
Gracias, José. Juan, es que algo pasa con Juan, yo creo que no le pasa. Pero no eh, aparece en en el listado de participantes. Creo que tiene que volver. Ah, ya acaba de aparecer. no, no, ya no, volvió a aparecer Juan. Juan, no te oímos. Ya te quité, ya puedes hablar, pero no te oímos. Si quieres escribir en el chat tu pregunta, con muchísimo gusto yo te ayudo. Ah, Juan. Hola, Hola, Juan, ¿cómo hola, estás? hola, hola, buenas tardes. Pues es mi primera vez en este grupo, simplemente una compañera de la oficina nos contó que iban a hablar de presidencialismo, es un tema que me interesa mucho, digamos académicamente, y es básicamente, se relaciona con las últimas dos intervenciones que alcancé a escuchar, y es lo relacionado con que el presidencialismo de alguna manera pues mueve el presidente, pero también digamos que genera una tensión diferente entre las otras ramas del poder público y específicamente me interesa en cómo queda el juez en el presidencialismo, porque no solo se cambia, digamos, la dinámica del presidente, sino también de los jueces. Un poco hay una discusión en relación con el control constitucional material que puede hacer cualquier juez de cualquier ley. Un poco es lo que pasa en Estados Unidos, digamos que es donde está el origen del presidencialismo. Y un poco la curiosidad está en que eso implica la posibilidad de una revolución que no hemos entendido, en la medida en que nosotros seguimos entendiendo que el juez puede hacer lo mismo que hacía o que debía hacer lo mismo el juez que hacía de lo que hacía en la anterior constitución, que reaccionaba como un juez de un Estado liberal y un poco como parlamentario, pero el juez del presidencialismo debería ser diferente. Un poco la Corte Constitucional tiene algunas decisiones en las que explica que el papel del juez, bueno, y decisiones desde el profesor Ciro Angarita, que explicaba que el papel del juez en el Estado social, pero sobre todo en el presidencialismo, tendría que ser diferente en la medida en que el juez era como una especie de intermediario entre la Constitución y la realidad que intervenía con su sentencia o con su decisión. Y entonces un poco como para decir que nosotros somos un Estado social de derecho, presidencialista, o sea que digamos que difícilmente tenemos a alguien a quien parecernos. O sea, no somos como Estados Unidos porque Estados Unidos no es Estado social, pero tampoco somos como los países europeos porque no somos parlamentarios. Pero para acabar de completar en el contexto en el que está mi interés y en el que me muevo, que es el del derecho penal, para acabar de completar tenemos un sistema acusatorio que hace que todo esto debiera mover al juez, bueno, no solo al penal, sino a todos los jueces de manera diferente. En otras palabras, el juez tiene una vinculación con la Constitución muy fuerte y de alguna manera, y esto tal vez suene mal, pero es para decirlo rápido, muy débil con la ley, porque el juez tiene la obligación de cumplir la Constitución si la decisión que la ley le indica, pues es constitucional, pero si la decisión que la ley le indica es legal, pero no es constitucional, pues digamos la situación tendría que ser diferente. Un poco mi pregunta es, ¿dónde se puede, qué autor, dónde se puede profundizar en relación con qué hace el juez del modelo presidencial? Digamos, es básicamente la pregunta porque entiendo que el presidencialismo da curiosidad en relación con los poderes del presidente, pero el punto es que como empuja a los demás poderes públicos, específicamente al juez, el juez está frente a una realidad completamente diferente que creo yo que no hemos entendido, que no hemos estrenado el juez del modelo presidencialista, no hemos estrenado el juez del Estado social y eso implica la posibilidad de una revolución que podría tener trascendencia en el hacinamiento carcelario, en las políticas públicas, digamos, sería ilimitado, infinito, podría decirse, digamos, la capacidad de intervención de ese juez que ahora ve la Constitución en el contexto del presidencialismo, digamos, a partir del modelo, del ejemplo del juez norteamericano, en donde vemos que el juez más pequeño de cualquier parte, de cualquiera de los estados, puede decirle al presidente o al Congreso, alto ahí, que aquí hay un juez que en el presidencialismo modifica los equilibrios de los poderes públicos. Digamos, es esa mi inquietud y muchísimas gracias y gracias por permitirme la intrusión en este grupo. No, Juan, encantada y cuando vuelve, me encanta que hagas parte de este proyecto que se llama la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado. Paola, además tengo a Juan Sebastián Narváez Quintero con la mano alzada. Si quieres, le damos paso a Juan Sebastián y tú ahí puedes Listo. dar paso a tus respuestas. Juanse.
Pero buenas tardes a todos. Pau, la verdad es que 1A, la cátedra, espectacular, muy chévere y pues eh, espero que no solo poder acudir con más frecuencia a estos espacios, sino también que sigas viniendo a ellos. Yo te tengo una pregunta, digamos que pues quizá más sencilla, pero que creo que puede ser difícil y un poquito polémica teniendo en cuenta nuestro contexto. Y es si dentro de tus fuentes y estos criterios de categorización que has expuesto, hay alguna variable referente a la relación que tiene el poder presidencial y, digamos, el control social o los mecanismos de participación ciudadana barra democracia directa en temas, digamos que, o con efectos en el equilibrio de poderes. Me explico o aterrizo digamos que, este tutti frutti. Ejemplo, Gustavo Petro a principio de año convoca marchas ante la necesidad de apoyo a ciertas reformas y al mismo tiempo de buscar o pretender una influencia en el legislativo, también da, digamos que algunos síntomas de pretender o amenazar las funciones del o de la rama judicial. Sí. Bueno, gracias. Primero, Juan Arias, ¿sí? Creo que me corchaste infinitamente porque la verdad, eh, el objetivo realmente era como revisar algunas variables que sirvieran para definir o categorizar los sistemas presidenciales en América Latina. Cuando yo hago ese paneo, realmente, y como se desconoce o hasta los estudios que yo he logrado revisar, se desconoce en primer lugar el rol de la Corte Constitucional, que sería una de las primeras figuras a tener en cuenta para analizar o tener en cuenta para poder medir esos tipos de sistemas presidenciales, pero el rol del juez realmente no se tiene en cuenta, no se toma en cuenta. Yo por ahí te daría una pista que realmente son los trabajos de Sibelis cuando hablan sobre poderes con veto, actores con veto. El juez podría ser considerado como un actor con veto en la medida que puede de cierta manera transformar las decisiones tomadas por el Ejecutivo, ¿no? Pero más allá de eso, no podría realmente darte más luces sobre cómo se podría abarcar y estudiar ese rol del juez. Con respecto a Juan Sebastián, tampoco realmente la variable de control social, como tú la mencionas, no es una variable que se haya tenido en cuenta para revisar los tipos de sistemas presidenciales que existen. Es una variable que sí se ha tenido en cuenta para analizar, por ejemplo, la calidad de la democracia. Es una variable que Mordino la toma en cuenta dentro de una dimensión que él claramente define como participación, y allí la toma en cuenta y revisa si se establecen mecanismos de participación directa en esos casos, pero no para medir los tipos de presidencialismo. Y se me acabó ¿me escuchas? Porque Te oigo, Pau, se oye perfecto. acabó Sí. la batería. Pero se podría, sin, sin lugar a dudas, se podría medir. Pero no hay esa variable en particular, y te repito, desde los trabajos que yo he leído, no se ha tenido en cuenta para revisar los tipos de presidencialismo, se ha tenido en cuenta para revisar la calidad de la democracia en una dimensión clara que es la de participación. Bueno, Paola, de verdad ha sido un placer. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta. Creo que han salido muchísimas líneas de trabajo entre el grupo de asuntos políticos del que muchos de los que han hablado hacen parte. Creo que luego tendríamos que tener una reunión para poder aterrizar esto y ver cómo involucramos en el proyecto del libro para el próximo año, del libro de
de presidencialismo en América Latina, que me parece interesante, y involucrarnos nosotros también en esa tarea, no solamente dejarte estas tareas a ti, sino también que nosotros que tenemos esas variables constitucionales, las podríamos entrar a mirar. A todos los que me han acompañado, muchísimas gracias por este día sin carro, tener esta sesión de manera virtual. Ha sido una pena que no hubiéramos podido estar en la universidad, pero de todas maneras aquí la cátedra sigue, la hicimos. Los espero en la próxima sesión. Es una sesión, ya con esto damos por terminado como el ciclo del presidencialismo, hablando del presidencialismo propiamente como poder presidencial, pero la siguiente es de exacerbación del centralismo y ausencia de la autonomía territorial en Colombia, una necesaria mutación del Estado unitario que también está relacionado con el tema de nuestro sistema presidencial, que estará Liliana Estupiñán Achuri también. Espero que esa sí pueda ser de carácter presencial y bueno, híbrida para que las personas como Juan Arias y los que no y Sonia Telles, y que nos acompañan de manera remota siempre, puedan estar. A todos, muchísimas gracias y buena tarde. Muchas gracias, Pau. No, gracias a ustedes, de verdad me voy con muchas ideas nuevas para poder revisar. Así que muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio y por poder compartir con ustedes estas ideas. Muchísimas gracias. Chao, chao.